Todos los martes en la sintonía de Radio Abarán, un programa para conocer más a nuestros mayores, con noticias de actualidad, temas de salud, dirigido por Carmelo Gómez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica. Muy buenos días a todos ustedes. Con ustedes Carmelo Gómez, que les habla, y antes de empezar con el programa, lo que me encantaría es darles las gracias a todos los que nos están escuchando por las muestras de cariño y la verdad, los ánimos que nos han transmitido durante esta última semana a raíz de ese primer programa que dedicamos a las vacunas. La verdad es que me llena de mucha satisfacción, pero al mismo tiempo de muchísima responsabilidad por aquello de intentar hacerlo cada vez mejor. Por eso creo que vamos en la línea y este es el camino que creo que debemos de recorrer. Esta semana, tal y como ya adelantamos la semana pasada, hay un tema que nos interesa muchísimo abordar. Es considerado como uno de los grandes síndromes geriátricos. Cuando digo geriátricos, hablamos de persona mayor. Y cuando hablamos de persona mayor, ya le decíamos la semana pasada que no solamente hablamos de personas de 80 años y que esa barrera de 60-65 es totalmente imaginaria. Ya se habla de adulto mayor por encima de los 50-55 años, con lo cual, cuando hablamos de síndrome, hablamos de la depresión, entre otros muchos síndromes de persona mayor. Para hablar de este tema, vamos a contar en unos minutos con Inmaculada Méndez, que ya es doctora en psicología por la Universidad de Murcia, y que nos va a ampliar mucha información al respecto. Pero creo que antes de empezar a modo introductorio, sería interesante que conozcan un par de datos, ¿no? Por ejemplo, El País, la semana pasada, el día 6 de octubre, publicaba un artículo en su versión digital donde se titulaba «Mayores enganchados a los tranquilizantes. España es el país con más consumo de benzodiazepinas del mundo», no de Europa, del mundo. Esa benzodiazepina, para hablar en lenguaje coloquial, no voy a decir nombres comerciales, pero sí sabemos todos que es el omeprazol, el diazepam, ese tipo de fármacos que a veces tomamos para muchas cosas y que tenemos que tener en cuenta que no sirve para todo, para lo que pensamos nosotros que nos lo tomamos, ¿no? Una cuarta parte de personas de mayores de 65 años consumen este tipo de fármacos y eso es algo que nos tiene que preocupar. Ya en Estados Unidos esto supuso una gran epidemia, he dicho bien, una gran epidemia a finales del siglo XX y primero del siglo XXI. Incluso hay una relación muy importante entre los psicofármacos, el consumo prolongado de psicofármacos y el padecer una demencia en años posteriores. Eso es algo que no se nos puede olvidar. No estoy diciendo con esto, creo que también es importante que la gente lo sepa, la audiencia lo sepa, no estoy diciendo con esto que no hayan que tomar los fármacos, porque los fármacos están prescritos por un facultativo, por un médico, y si el médico lo ha prescrito será por algo. Sí digo que a veces somos nosotros los que vamos pidiendo ya el fármaco a la consulta cuando quizá no es eso lo que realmente se debería de hacer, ¿no? Además, ese consumo prolongado aumenta la probabilidad de caerse y por supuesto, aumenta por lo tanto la mortalidad, es decir, la probabilidad de que las personas se mueran por culpa de esto. En España se toman de una forma descontrolada, como si fueran comilonas, según dice un informe de la Junta Internacional de la Fiscalización de Estupefacientes, ¿no? Un informe de una agencia española. A menudo se recetan para dormir mejor, pero bueno, todos sabemos que además tiene un efecto antiepiléptico, ansiolítico, hipnótico y por supuesto relajante muscular. Lógicamente durante la pandemia aumentó el consumo y hasta ese último trimestre del año pasado el consumo estaba más que disparado. O sea, es una verdadera epidemia en este país. Los datos de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios en el 2021, dice la agencia, se alcanzaron las 93 dosis diarias por cada 1.000 habitantes. Digo habitantes, no mayores de 65. Es decir, ahí están incluidos los niños, ahí están incluidas otras personas que no se lo toman. Por lo tanto, hablamos de un 6% más que en el año 2019, antes de la pandemia. Los consumidores se sabe que son
los mayores consumidores son los mayores de 65 años. Esto es algo que nos tiene que preocupar y que nos tiene que hacer pensar, sobre todo a la audiencia de este programa. Además, se sabe que los principales consumidores son las mujeres, el doble que hombres, mientras que en los hombres está en torno al 15%, las mujeres está ya más del 30%, 1 de cada 3. Y eso nos tiene que hacer pensar. Se cree también que eso es consecuencia de que probablemente las mujeres hablan con mucha más tranquilidad delante del médico que los hombres, que todo esto está estudiado, pero también hablaríamos de un componente sociocultural. María Isabel Santos, según este artículo del País, que dedicó su tesis doctoral al uso de los psicofármacos en mayores, nos decía que las alteraciones de los patrones del sueño, los estados de soledad por pérdida de la pareja y los fenómenos de ansiedad y tristeza convierten a los mayores en un grupo propicio para el consumo de estos fármacos. Ni que decir tiene que muchas de las veces este fármaco, además de otros, se prescribe como uno de los principales con los cuales se pretende batallar la depresión. Por eso, para hablar de la depresión, esta mañana vamos a contar con una profesional, la de mi punto de vista más sabe de este tema, la doctora Inmaculada Méndez. Inmaculada es profesora titular de la Universidad de Murcia en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Y es coordinadora del Grupo de Trabajo de Envejecimiento del Colegio Oficial de la Psicología de la región de Murcia. La profesora Inmaculada Méndez además es doctora en Psicología por la Universidad de Murcia y profesora titular del Departamento de Psicología, como hemos dicho, vicedecana de calidad de la Facultad de Educación y ha sido y sigue siendo coordinadora de calidad en el Instituto ISEN, centro universitario adscrito a la Universidad de Murcia. La profesora Méndez, la doctora Méndez, tiene una infinidad de publicaciones en artículos, revistas, ha organizado diferentes tipos y números de jornadas, congresos nacionales e internacionales que versan tanto en la temática de envejecimiento como en la de trastorno psicológico de la persona mayor y también del adolescente. Pero en este caso, esta tarde, queremos hablar con ella como psicóloga experta en el entorno geriátrico. Muy buenos días, Inmaculada. ¿Qué tal? Buenos días, Carmelo. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estamos, insisto, encantados de tenerte con nosotros. Y bueno, lo que queremos esta tarde, después de decir, ¿no? de comentar lo que últimamente, la semana pasada, en el día 6, lo más último, lo más reciente en El País, donde se hablaba de incluso mayores, utiliza la palabra enganchados a tranquilizantes, y al hablar también de la relación de esa benzodiazepina, que es ese fármaco más frecuente, lo relaciona también con la depresión. Nos interesa mucho conocer una serie de cuestiones en torno a esta patología, y nadie mejor que tú para hablarnos. Siempre que hablamos de estos temas, bueno, inevitablemente suele aparecer la duda, ¿no?, de lo que realmente es una depresión. Tristemente se suele utilizar eso de estoy deprimido o te veo deprimido, quizá de una forma coloquial muy, muy amplia. ¿Podrías definir claramente y diferenciarla, si es que se puede diferenciar, de otros cuadros o incluso de otros síntomas que habitualmente se confunden con la depresión de manera habitual? Sí, efectivamente, como dice, es complejo para poder llevar a cabo ese diagnóstico, pero incluso pues tanto a nivel de las clasificaciones, en este caso incluso la OMS, según también en el año 2022, incluso pues distintas clasificaciones médicas, pues precisamente es una situación en la que la persona pues tiene un estado de ánimo pues deprimido, que se caracteriza por tener tristeza, irritabilidad, sensación de vacío, una pérdida, ¿no?, de lo que es en cuanto al disfrute de todas las actividades que realiza, que suele llevarse a cabo pues la mayor parte de los días, que suele ser casi todos los días, que cuando ya presenta un patrón en el que la persona es de tipo recurrente, y en ocasiones esto también lleva una dificultad de concentración, sentimientos de culpa, una baja autoestima, una falta de esperanza,
y sobre todo a veces pues que cursa, ¿no?, con sentimientos en los que aparece pensamientos de muerte y en algunos casos pues puede llevar al suicidio, ¿no? Y sí que, como dice, es clave, ¿no?, llevar a cabo ese diagnóstico diferencial. Para eso es necesaria una evaluación adecuada para poder distinguir muy bien si ese episodio depresivo puede aparecer como una etiología que es idiopática o si puede estar relacionada, ¿no?, con otras patologías médicas, otros trastornos mentales, si puede deberse al consumo, en este caso, de alguna droga, de alguna medicación, y sobre todo en personas mayores es también complicado cuando suele cursar con algún tipo de demencia. En estos casos también el diagnóstico diferencial es primordial en esos casos. ¿Son todas las depresiones iguales, Inmaculada? Pues nos encontramos con que hay casos en los que son depresiones más leves, hay dos casos en los que las depresiones ya son más moderadas y otros, por supuesto, que ya son casos más graves, ¿no? Esto depende también, pues, en cuanto a la sintomatología que presenta la persona, las repercusiones que presenta a la esfera del funcionamiento de la persona, y podemos diferenciar muy bien cuando aparece un solo episodio que ha ocurrido en una cada ocasión, o cuando puede ser algo que es recurrente y cuando ya la persona ha tenido ese estado depresivo y que lógicamente se han llevado a cabo a largo plazo. Y también diferenciar, entre otros, el trastorno bipolar, ¿no?, que en este caso suele tener un patrón también muy complicado, muy complejo, porque suele alterarse y va cursando con un episodio maníaco, en estado en los que la persona puede presentar a la misma vez estados de euforia o irritabilidad. Por lo tanto, no son iguales todas las depresiones. Vemos que es complejo, ¿no? Es decir, como poco hace falta una buena etiqueta diagnóstica. Bueno, ahora que parece, bueno, por lo menos aparentemente, que parece que la pandemia, al menos como la conocimos en el año 2020, parece que poco a poco se va difuminando en el tiempo, a pesar de estos picos que estamos experimentando, de tipo transitorio. Algunas consecuencias tanto a medio como a largo plazo tras padecer el COVID, o incluso sin padecerlo, han sido problemas de salud mental, que es la gran olvidada, como siempre, cuando hablamos del entorno sanitario o del entorno de la salud. ¿Le pasa esto a muchos mayores, Inmaculada? ¿Con qué factores estaría relacionada esa depresión? Sí, la verdad es que lamentablemente la situación sanitaria que hemos tenido, ¿no?, por la COVID-19, pues sobre todo también ha sido una situación que ha afectado mucho a la población mayor, ¿no? Y dependiendo también un poco en las circunstancias, ¿no?, en las que se encontraban esas personas mayores, pues lógicamente no era lo mismo si se estaban en sus hogares, si se encontraban en algunos centros de mayores, pero por supuesto en algunos casos ha provocado un aumento, ¿no?, de esa soledad no deseada, unas situaciones de aislamiento, sobre todo miedo, incertidumbre, preocupación, una inseguridad ante las situaciones, incluso traumas que ya anteriormente habían sido vencidos o superados en alguna etapa anterior de su vida, cómo eso había hecho que esos traumas vuelvan un poco a resurgir, ¿no? Y sobre todo por esa reducción tan importante, ¿no?, en el aspecto social, en lo que es la rutina, ¿no?, que lógicamente también ha supuesto que ya lógicamente ha afectado a la salud mental. Desgraciadamente, cada vez se conocen más casos de suicidios en personas mayores. Todavía no tenemos muy claro, ¿no?, si hay más suicidios en personas mayores o simplemente se conocen más casos de suicidios en personas mayores. Inmaculada, como experta, ¿qué opina en relación a que la posibilidad de que hubiese alguna relación entre padecer la depresión, el tipo de abordaje que se le da y ese intento o incluso consumación del suicidio? Pues en realidad aquí a lo que tenemos que vernos sobre todo es que faltan recursos, ¿no? Una de las cosas que todavía, pues lógicamente, ¿no?, desde el Consejo General de la Psicología, pues seguimos, ¿no?, reivindicando, porque si pudiésemos disponer, ¿no?, de más recursos, pues para poder prevenir, ¿no?, situaciones en las que ciertas recaídas de la enfermedad pues pueden llevar a situaciones de suicidio. Y en este caso, pues es necesario, ¿no?, de dotar de esos recursos, pues desde la atención primaria, de que esto ayude, ¿no?, a paliar esos efectos que la depresión pueda estar teniendo, pero bueno, al igual que ocurre con otras enfermedades mentales, que lamentablemente, pues el final no suele ser ese suicidio, ¿no? Entonces, lo importante sería eso, ¿no?, el dotar de recursos.
¿A partir de cuándo debemos empezar a preocuparnos si aparece alguno de los síntomas que ha citado anteriormente, Inmaculada? Pues sobre todo cuando vemos que a lo mejor la persona mayor que tenemos a nuestro alrededor pues muestra sobre todo una sintomatología ya en la que aparece desesperanza, aparece un estado de ánimo muy deprimido, no tiene energía, no quiere seguir viviendo, comienza a cerrar procesos, comienza a cerrar cosas que tiene pendientes, comienza a despedirse. Es decir, ya vemos cómo va incluso mostrando, ¿no?, un patrón que obviamente lleva a cabo con esa situación, ¿no? Y sobre todo cuando ya no solo aparecen pensamientos recurrentes, ¿no?, con respecto a lo que es la muerte o situaciones, ¿no?, a veces comentarios de es que yo aquí ya no sirvo para nada o para qué valgo, ¿no?, situaciones que esto también nos podrían dar, incluso el hecho de que hayan habido, ¿no?, tentativas de suicidio anteriormente, pues también nos puede hacer que estemos un poco sobre aviso, ¿no? Cuando, no sé, a mí como en mi experiencia profesional, afortunadamente estáis los psicólogos ahí para poder abordar este tipo de problemas. Pero también es cierto que durante mucho tiempo la figura del psicólogo no ha estado en todos los sitios donde debería de estar. Lo tengo clarísimo. No solamente en residencias, sino, como ya he dicho antes, en esos recursos de primaria y, por supuesto, especializada. Pero bueno, quizás ahí es donde más tradición, por todo el tema del psicólogo interno residente, pues, tengamos que seguir reivindicando con menos intensidad que en otros ámbitos. Siempre ha surgido eso de, bueno, voy al psicólogo o voy al médico, ¿no? Es decir, creo que hay personas que nos decían el otro día, me comentaban, ¿no?, cuando adelantamos que queríamos hablar de la depresión en el mayor, que una de las dudas que siempre habían surgido es que no tenían muy claro cuándo ir directamente al médico o cuándo dirigirse directamente a la psicóloga, al psicólogo suyo de referencia, del centro o de algún consultorio, ¿no? ¿Cuándo deberemos ir directamente a uno o a otro? Pues sobre todo tenemos que tener muy claro, ¿no?, que lógicamente la importancia, ¿no?, como siempre decimos, de los trabajos en equipo, multidisciplinares, ¿no?, y tenemos que distinguir muy bien, ¿no?, que obviamente el profesional de la medicina pues ayuda, ¿no?, a descartar otras posibles patologías que pueden estar exacerbando esa sintomatología depresiva, ¿no?, pues que en ocasiones es lo primero, ¿no?, que puede ser que haya alguna otra, como hemos dicho, demencia o otro tipo de, decir, por lo que decíamos, ¿no?, otro tipo de situaciones que puedan estar llevando a cabo esa sintomatología. Pero sobre todo el hecho de acudir a profesionales de la psicología cuando una persona, ya no solo por una depresión, sino ante cualquier circunstancia, cualquier problema de salud mental que pueda tener, incluso pues, problemas familiares, problemas escolares, problemas laborales. Es como la situación en la que una persona llega a un momento en el que no sabe por sí sola encontrar una salida, ¿no? Se ve en tal encrucijada que por sí solo, no, digamos que esa persona no es capaz, ¿no?, de encontrar esa situación. Y a veces pues es lo que necesita, ¿no?, esa ayuda de ese profesional pues para que le ayude, ¿no?, el ambiente, como decimos, laboral, incluso familiar, es decir, en cualquiera de las esferas, porque puede ser que incluso pues la persona no pueda llevarlo a cabo, ¿no? Y más cuando la persona, en este caso, pues una persona que identifica, que presenta desesperanza, que tiene una pérdida de apetito, identifica, por ejemplo, cierta sintomatología que a lo mejor le hace pues que en su día a día está mostrando pues esta irritabilidad, pérdida de concentración, sentimientos de culpa. Es decir, esto es lo que le llevaría, ¿no?, o tendría que llevarle, ¿no?, a consultar en este caso con un profesional de la psicología, ¿no?, para poder llevar a cabo esa gestión de esa sintomatología. Qué importante eso que acabas de decir. Me parece fundamental. Fíjate, hay síntomas tan físicos, ¿no?, como puede ser la pérdida de peso, relacionada incluso con la pérdida del apetito, que muchas veces se contempla como un mero síntoma físico y se atribuye a otra serie de circunstancias y pocas veces lo asociamos a un cuadro de tipo, o un posible cuadro, ¿no?, de tipo depresivo. E incluso, fíjate, en personas de más de 85 años, por lo último que leí en literatura especializada, no sé si a ti te suena este dato más actual o menos actual, nos decían que
La pérdida del apetito en población geriátrica, por ejemplo, institucionalizada, los que viven en residencia, estaba relacionado prácticamente con la mitad de cuadros de posibles depresiones que luego se confirmaron en el paciente. Eso, fíjate, ¿no? Es paradójico, ¿no? Como un síntoma físico tan claro como ese no le prestamos atención, pero también nos da la sensación de que en muchas ocasiones se da mucha solución farmacológica, que yo no digo que no tenga que utilizarse, que se tiene que utilizar, por supuesto, que para eso el médico es el experto en el tema, pero la gente suele pensar que con el tratamiento farmacológico ya está todo arreglado, ya está todo abordado, ya está todo solucionado. Hay estudios interesantes como el que hemos citado justo antes de esta entrevista, de tu intervención, en el cual nos habla de ese alto consumo de este caso de benzodiazepinas, ¿no? De relajantes musculares que son ansiolíticos. Pero también la sociedad está muy acostumbrada a que la depresión se cura exclusivamente con fármacos, en este caso con los antidepresivos. Hay gente que piensa que por tomarse un antidepresivo ya se ha acabado su depresión. ¿Qué papel desempeña el profesional de la psicología, ¿no? Vosotros, los psicólogos, en el abordaje de esa persona que padece depresión? ¿Cuál es vuestro trabajo concreto? Sí, la verdad es que, como estás diciendo, es importantísima, ¿no? Esa combinación, ¿no? con la terapia psicológica y obviamente pues junto con otros profesionales, ¿no? que aquí puedan aportar un papel relevante, pero está claro, ¿no? En diferentes investigaciones de que obviamente la terapia farmacológica no es exitosa por sí sola, ¿no? Es decir, se necesita también que la persona, pues tanto en las distintas esferas en las que pueda tener, lleva a cabo esos cambios, ¿no? Tanto en el abordaje de la autoestima, del autoconcepto, las habilidades sociales, es decir, todo lo que implica, ¿no? En esa área. Y obviamente, por ejemplo, si una persona tiene una sintomatología depresiva porque ha tenido dificultad en el trabajo, no va a modificar nada, digamos, si toma la medicación. Necesita a la misma vez abordaje combinado para poder llevar a cabo esas habilidades necesarias para resolver los conflictos, para saber manejar esas situaciones, para manejar el estrés, para a nivel emocional poder gestionarlo. Y sobre todo es que al final, en cualquier situación, ya no solo con personas mayores, sino en cualquier etapa, necesitamos precisamente eso, ¿no? El darnos cuenta de la importancia, ¿no? de esa combinación que va de la mano, ¿no? del fármaco y que ayuda, ¿no? a avanzar. Es una manera que necesitamos en ese sentido. Indudablemente, la figura del profesional de la psicología, ¿no? del psicólogo o psicóloga en el abordaje de cualquier problema de la persona mayor de naturaleza psicológica, creo que es fundamental, yo creo que es indiscutible. Por eso es bueno, ¿no? que la audiencia, por ciertos conceptos que a veces oye, tanto en medios de comunicación, ya sea prensa escrita o visual, ¿no? A veces incluso los propios profesionales, Inmaculada, no sé si tú piensas lo mismo o no, pero a veces a los propios profesionales que están ajenos al mundo del mayor o que no están demasiado acostumbrados, aunque en teoría todo el mundo se supone que deberíamos estar acostumbrados a trabajar en el equipo multidisciplinar, a veces confunden, ¿no? A veces confunden entre esa figura de tipo psicólogo general sanitario, que creo que es fundamental, principal, de esa psicogerontóloga o gerontólogo, que también se oye, y también incluso de la figura del psicogeriatra, ¿no? Son distintos términos que a veces incluso puede aumentar la confusión, tanto en el papel que desempeña el profesional como lo hacéis vosotros y en el abordaje posterior. ¿Existen diferencias en este tipo de ramas que acabo de decir o son simplemente cuestiones de carácter semántico? No, en verdad actualmente en el campo de la psicología del envejecimiento, pues es verdad que gran parte de los centros en los que se lleva a cabo la atención a nuestras personas mayores, pues sobre todo muestran, ¿no? Son centros sobre todo con un ámbito más social y se lleva a cabo desde un abordaje, pues, digamos, social, ¿no? Y en este caso el hecho de que ciertos centros no sean sanitarios
es lo que hace que el profesional de la psicología en dichos centros pues no tenga ese perfil, como bien dice, ¿no? Que no tenga por qué tener, ¿no? esa acreditación, esa homologación, ¿no? Entonces, en este caso, claro, eso es lo que hace la diferenciación en sí, ¿no? Entre uno y otro. Otras cosas es cuando en algunos centros, ¿no? Podemos encontrar que a lo mejor ya sí que el perfil en sí, pues requiere, ¿no? Que el profesional tenga conocimiento de la neuropsicología, que tenga conocimiento específico, es decir, nos encontramos todavía con que una de las cosas relevantes, ¿no? Que sí que tenga esos conocimientos en el campo del envejecimiento, pues para obviamente tener y llevar a cabo las actividades con personas mayores, ¿no? Y en la atención también a los familiares, trabajadores, porque lógicamente es muy diferente. Pero es verdad que todavía depende mucho, en este caso incluso de las comunidades autónomas, ¿no? En nuestro país, esa diferenciación en cuanto a ese profesional de la psicología. Qué bien. Hay que seguir trabajando, Inmaculada. Vamos, esto es algo que tenemos claro. De manera general, a modo de recomendación general, lógicamente, no es una consulta de un paciente, pero sí a modo general, ¿no? A modo de un mensaje a toda esta audiencia que de una forma muy expectante nos está escuchando. ¿Qué intervenciones o qué actividades o qué cosas, ¿no? se podrían hacer o serían más recomendables para prevenir, entre comillas, ¿no? Siempre que sea posible, porque ya hemos visto, nos has explicado tú muy bien antes, que incluso hay factores genéticos que predisponen, pero si tuviésemos una capacidad, ¿no? de hacer algo nosotros como personas para intentar prevenir esa depresión más adelante, ¿qué tipo de recomendaciones generales nos podrías dar? Pues de forma general es importante que desde la primera infancia se trabaje en fomentar lo que es la calidad de vida de la persona y sobre todo el aspecto emocional, porque muchas veces lo que ocurre es que la persona pues muestra, ¿no? Una situación a veces en la que no sabe cómo valerse, se encuentra a veces pues desamparado, ¿no? Ante ciertas situaciones y el tener, ¿no? Ese amortiguador y el saber tener esas habilidades sociales, ¿no? Y sobre todo lo importante es eso, llevar a cabo ese tipo de actividades en que la persona sepa llevar a cabo pues un manejo adecuado a nivel emocional, ¿no? y de todas sus habilidades sociales. Muy bien. Eso a modo preventivo. Y una vez que ya está diagnosticada, que ya es mucho el diagnosticarla, de forma general, ¿qué nos recomiendas? ¿A qué nos animas a todos los pacientes que somos mayores o que son mayores? ¿Y qué recomendarías incluso también a sus propios familiares o cuidadores, ¿no? para que les ayuden? Sobre todo es importante de hacer siempre un seguimiento, pero un seguimiento pues tanto del estado cognitivo, pues de cómo está la memoria, la función ejecutiva, es decir, cómo tenemos todas las capacidades cognitivas, ¿no? Pero también a nivel emocional, porque es lo que estamos diciendo, porque hay ocasiones que podemos ver pues que a lo mejor no controlamos bien la ira, no sabemos controlar muy bien ante cierta situación, pues sobre todo el poder llevar a cabo este control y para, obviamente, como hemos dicho, evitar esas recaídas que puedan llevar a cabo a un peor pronóstico. Muy bien, muy bien. Para terminar, Inmaculada, te voy a pedir que nos dejes con buen sabor de boca después de un tema que sabemos que es sensible, que en esta época, como hemos dicho al inicio del programa, donde ya empiezan a cortarse los días, donde sabemos que hay veces que hay factores ambientales, como también has comentado, que influyen en que se exacerben los síntomas o incluso que aparezcan o se transformen ciertas distimias en este tipo de patología. ¿Qué mensaje de esperanza nos da en relación a este tema y que despierta tanto interés en las personas mayores? Pues sobre todo la importancia de que siempre está ahí el profesional de la psicología, ¿no? Que las personas no se encuentren solos o solas, ¿no? Tanto como persona mayor como profesionales, ¿no? Es decir, incluso como familiares, ¿no? Pues que siempre van a tener entre otros profesionales, pues el profesional de la psicología, ¿no? Pues para ayudarles, ¿no? Y que aunque piensen que no hay una solución o que piensen que no encuentran la salida, pues que siempre hay una persona, ¿no? Que les puede ayudar, ¿no? Que les puede guiar, que les puede precisamente orientar, ¿no? A ver un poquito de luz en esa oscuridad, ¿no? que se pueda tener.
De verdad, muchísimas gracias por ese mensaje, Inmaculada. Creo que hay que memorizarlo un poco. No todo se acaba. Cuando decimos eso de la luz al final del túnel, yo creo que es importante saber que tenemos a un Virgilio, ¿no? Como le pasaba a Dante, un acompañante que no es ni más ni menos que el profesional de la psicología, que es fundamental para estar con el paciente, para acompañarlo en este proceso que es largo, que es duro, pero del que se puede salir, estoy seguro. Inmaculada, la verdad es que, pues eso, a mí particularmente, y seguro que la audiencia, se nos ha hecho muy corto este ratito de entrevista. El tiempo de la radio es corto, lo sabemos, y la verdad es que me quedan en el tintero decenas y decenas de preguntas que me encantaría hacer. Pero bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Ojalá puedas volver, me encantaría que pudieras volver más adelante para seguir hablando de salud mental, que es un tema del que no se suele hablar a nivel de sensibilización, de concienciación, y que creo que hay que seguir ahí reivindicando, ¿no? ese papel. Quizás sea una buena forma de desestigmatizar la salud mental en la sociedad actual, ¿no crees? Efectivamente, sí, la verdad que sí. No, pues, y te lo agradezco. Pues muchísimas gracias por tu amabilidad, por tu más que demostrada tanto profesionalidad como tu experiencia, pero sobre todo por esa humanidad que derrochas, bueno, desde que te conozco hace años, que derrochas explicándonos siempre todo tan bien, tan cercano y sobre todo tan humanamente. Inmaculada, te lo agradezco de corazón. Ha sido un placer tenerte con nosotros en este espacio de Radio Abarán, en el programa Lecciones Mayores, así que muchísimas gracias de corazón y hasta muy pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muy bien, pues una vez mantenida la entrevista con la doctora Inmaculada Méndez y que espero que nos haya despejado algunas de las incógnitas, seguro que quedan muchas en el tintero tal y como he dicho, pero creo que nos ha dejado la puerta abierta a una infinidad de cuestiones que probablemente muchos de nosotros teníamos ahí guardadas, que probablemente no se nos ocurrió nunca que podían estar pasando, pero que creo que deberíamos de empezar ya a actuar al efecto, ¿no? No solamente vamos a hablar en el programa de esto. Ya en la recta final del programa me gustaría dejar ahí un par de apéndices porque creo que es actualidad. Hasta hace muy pocos días, hasta la semana pasada, se está hablando ya de algo que seguro que le va a interesar mucho y es precisamente el tema de las pensiones. El gobierno prevé que haya un incremento promedio del 8,5 sobre la cuantía que hoy por hoy se está cobrando en concepto de pensión. Bueno, esto es un dato provisional, porque realmente se hace sobre el promedio de IPC, de índice de precios al consumo, que habrán oído hablar que es el IPC. El IPC es lo que suben las cosas, lo que sube el precio de las cosas de un mes para otro. Y que, lógicamente, sobre ese precio que se eleva, ese coste que se eleva, es lo que se hacen previsiones como la subida de los salarios, subida en este caso de las pensiones, políticas sociales, etcétera, etcétera. Bueno, el gobierno de España lo considera un logro. Lógicamente, yo también lo considero que es un logro. Hablamos de un montante de inversión del Estado en esta subida de porcentaje en cuanto a la pensión de casi 3.000 millones de euros. Según la ministra, destinada a intentar aportar más en la hucha de las pensiones. Bueno, si de ahí nos vamos a nivel nacional y tenemos que particularizarlo a nivel regional. La región de Murcia es la tercera con la pensión media más baja de este país. Bueno, este programa no es para hablar de política, no tiene ni mucho menos. Es un programa para entender más ciertos términos de noticias que vamos leyendo, para no confundirnos. Yo creo que también tiene una aspiración a este programa a ayudarles a entender cierto tipo de cosas que vamos leyendo o que nos van contando. ¿Por qué puede ser esa pensión más baja? Bueno, expertos de la Universidad de Murcia nos dicen que está relacionado con la contribución que se ha aportado a la Seguridad Social durante la vida laboral, es decir, con nuestros salarios que están relacionados con nuestras categorías profesionales. Murcia, como puede ser Andalucía, también parte de Castilla-La Mancha, son comunidades especialmente agrícolas, de primer sector, y eso se relaciona muchas veces con bajos salarios.
bajo salario, que es lo que hace que se cotice probablemente por debajo de comunidades mucho más industriales, como puede ser en la zona norte de España, Cantabria, Asturias, toda la minería, metalurgia, País Vasco, donde probablemente la contribución sea mayor, tampoco mucho más, pero sí mayor que en la región de Murcia. Bien, eso es importante tenerlo en cuenta, porque ya incluso en la televisión, Antena 3 por ejemplo, la semana pasada, no sé si recuerdan bien, el viernes pasado, se hizo una pequeña microencuesta donde se le preguntaba a los mayores si estarían dispuestos a renunciar a parte de esa subida para poder aportarlo a otras contribuciones sociales, como podía ser la subida del salario de trabajadores, de funcionarios o políticas sociales. Claro, yo aquí voy a hacer interpretación y ahí me mojo yo, ¿no? No se hablaba realmente de hasta qué punto colaboramos todos, sino se decía para sus hijos. Es decir, ¿estaría usted dispuesto a renunciar a parte de su pensión para poder hacer una subida salarial del sueldo, valga la redundancia, de sus hijos? Hombre, la pregunta está contaminada desde el primer momento donde se hace. Los hijos es lo que más se quiere en esta vida. Con lo cual, claro, casi todos los entrevistados decían, hombre, por supuesto, si es para mis hijos, y a mí que me quiten la pensión. Lo que nadie le decía en la entrevista es que, claro, los hijos es el montante de lo que es el resto de la sociedad española. Luego nadie sabía muy claro eso que quería decir, ¿no? Por eso, en algunos sitios se estaba hablando incluso de una subida por tramos. No a todo el mundo el 8 y pico %, sino subirle la pensión a los que menos pensión tenían y quizás subir menos a los que más beneficiados están por el sistema de contribución. Claro, eso es importante porque creo que en estos términos que hemos dicho que tenemos que aprender a manejar, tenemos que aprender a diferenciar entre la igualdad y la equidad. En el lenguaje coloquial de todos los días los utilizamos como si fuese lo mismo. Es equitativo, es lo mismo, pero realmente no es lo mismo. Igualdad significa a todo el mundo por igual. Mientras que equidad significa darle a cada cual lo que necesita para poder llegar, al fin y al cabo, todos a unos mínimos necesarios. Eso es algo que está sobre la mesa y sobre lo que no dejo ahí para reflexionar. Creo que es bueno pensarlo. Como poco para que me paren por la calle y me digan si están de acuerdo o no están de acuerdo, les gusta más, les gusta menos. Y sobre todo advirtiéndoles de que no hablamos de política, no hablamos del Madrid, no hablamos del Barça, no hablamos del Atlético de Madrid. Estamos hablando de términos que a ustedes les tiene que interesar porque son sus pensiones, no es otra cosa. Para terminar ya, como hemos dicho que vamos a hacer cada semana, me encantaría recomendarles, como la semana pasada, un libro y una película, cada cual a su gusto, ¿no? Hay una película que me encantó cuando la vi y la he visto varias veces, que es El exótico Hotel Marigold. Es del año 2011, es una película que se puede ver perfectamente en diferentes plataformas digitales de pago, ¿de acuerdo? Pero bastante fácil de acceder y que cuenta, bueno, la vida o la vivencia de un grupo de personas que deciden pasar su jubilación, después de jubilarse, en Bangalore, en una ciudad de la India. Y la película es graciosa, pero al mismo tiempo seria, porque nos refleja ciertas dudas, dudas sustanciales, ¿no? de la vida, que todos sus protagonistas se les plantea en un momento o después de llegar allí. Como libro, a mí me encanta, ya leí hace tiempo a Leopoldo Abadía y hay un libro muy bueno, muy chulo, que se llama Yo de mayor quiero ser joven. Reflexiones de un chaval de 82 años, de la editorial Espasa, que es un libro que, como bien dice el autor, lo único que pretende es transmitir su experiencia para cómo llegar a ser un joven de 82 años, en el momento que lo escribió, y no morir en el intento. Pues con todo esto les agradezco su fidelidad y les invito a venir a escucharnos en el siguiente programa, en el cual hablaremos de actividad física, de ejercicio físico, algo muy recomendable y algo que ya apetece después de tanto calor a la hora de salir, de pasear y de empezar a movernos. Muchísimas gracias por su atención y hasta la semana próxima. Todos los martes en la sintonía de Radio Abarán, un programa para conocer más a nuestros mayores, con noticias de actualidad, temas de salud, dirigido por Carmelo Gómez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica.